Ustedes han estado presenciando toda esa basura que se presenta como información en las redes sociales y uno que otro plataforma digital de ahí, de YouTube, y con eso también se dan cuenta de ese intento del populismo autoritario por hacer que todo sea importante, y donde todo es importante nada importa, y también desde luego de promover la confusión, y donde entonces todo es cierto, y si todo es cierto entonces nada es mentira, o también entonces todo eso representa el desviarnos de la información de fondo. ¿Cuál es a nuestro juicio, por ejemplo, el día de hoy, la información de fondo entre toda esa cháchara con la que el gobierno nos pretende distraer, incluso hasta con plataformas que se presumen de ser cuestionadoras del propio gobierno federal? A nuestro juicio son las declaraciones de Donald Trump. Sí, el mandatario estadounidense señaló que Claudia Sheinbaum le tiene miedo a los cárteles del narcotráfico en nuestro país y que por ello ella rechazó el ofrecimiento del envío de tropas que le hizo él, Donald Trump, el 16 de abril, según había adelantado The Wall Street Journal. La noticia ahora sí ocupa el relieve o la importancia que tienen también los medios de comunicación tradicionales, a quienes nunca hay que desdeñar, desde luego, porque una cosa es cuando en las propias redes sociales se genera basura y que cuando en otros medios de comunicación se recogen hechos, como este que les estoy diciendo, que en la tarde comenzó a trasminar justamente ahí en los medios de comunicación tradicionales y fue llegando también a las redes sociales. Lo primero que tendríamos que decir es que en efecto compete a la soberanía mexicana el hecho de que deba lucharse contra el crimen organizado, pero junto con ello también hay que advertir que desde 2018 hasta la fecha este ha sido prodigado con base en abrazos, ya hemos visto, o también en la actualidad con la base de golpes de efecto que en modo alguno, ni siquiera para decirlo verbalmente Claudia Sheinbaum, contradicen a lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador. Que Claudia Sheinbaum le tiene miedo a los cárteles del narco en nuestro país es además incluso una frase que podría quedar corta. ¿Por qué? Porque hay quienes han documentado y ahí sí, con mucha precisión, lo que puede significar una colusión de intereses entre algunos grupos políticos, incluso no solo de Morena, guarden este video, sino de otros espacios también de índole política, de tal manera que sí podemos nosotros decir que se ha prodigado a este CEO, como consta en los datos del número de homicidios, que nunca han disminuido. En todo caso, como ha dicho nuestro colega Carlos Loret de Mola, lo que ha hecho es aumentar el índice de desaparecidos. El caso es que o desaparecidos o con homicidios nos encontramos cada día peor. Y también podemos incluso señalar a distintos estados de la República en donde justamente el CEO está haciendo de las suyas: falta de acuerdos, dominio de más plazas, en fin, todas las variantes que implica pues este fenómeno, como ocurre con, pues lo hemos visto, Sinaloa, que lleva 4 meses en una situación profundamente complicada, un gobernador evidentemente ineficaz, y Claudia Sheinbaum no hace absolutamente nada. O también incluso podemos señalar lo que sucede en Tamaulipas o lo que está pasando en Chiapas, en fin, sobre todo en estos días lo que está pasando en Tabasco con Javier May, que el día de hoy se autofesteja, claro, en un evento político y de propaganda, cuando hemos visto cómo en Tabasco casi hay un homicidio casi 8 horas. Eso es lo que estamos registrando en estos momentos, de tal manera que Donald Trump tiene la razón. Pero empecé diciendo en este video que esto no implica desde luego la violación de la soberanía, sino un viraje, si acaso es posible, de la política mexicana interior para ello. Ahora, otra de las vertientes que también hay que señalar es que este tipo de ataques terminan fortaleciendo a la propaganda populista, porque ya sabemos, cualquier declaración, por muy, digamos, documentada que sea en nuestra vida cotidiana, proveniente del extranjero, puede ser, como para el populismo autoritario es, un reto al nacionalismo exacerbado.
Nada de esto, por supuesto, implica un respaldo a una persona que se encuentra en verdad desequilibrada en todos sus juicios políticos. Nada que decir, por supuesto, tampoco de cierta probidad ética, política o moral de parte de Donald Trump. Al contrario, tenemos ahí en el norte de nuestro país un reto enorme porque en efecto se trata de un animal político con el que no habíamos lidiado, vamos, con el que el mundo no había lidiado. La segunda nota que desde nuestro punto de vista también es relevante, pues es la que tiene que ver con la resolución de Morena. ¿Ya la vieron ustedes? Habla de ética, vaya cosa, pero supongamos que en efecto define sus propios parámetros. También hace una serie de recomendaciones que deben acatar todos los militantes de ese partido, entre otras y desde nuestro punto de vista de una manera muy destacada, Andrea Chávez. Es clave que entendamos cómo en este documento de resolución del partido oficialista, al que Claudia Sheinbaum dirigió una carta también para decir que no quiere o que debe evitarse que Morena sea un partido de Estado. Háganme ustedes el favor, cuando justamente esa es la operación que está teniendo durante este proceso de involución autoritaria en nuestro país. Digo, en ese marco es como pues prácticamente todos, a excepción de uno quizá, comprenden señalamientos a Andrea Chávez, que pues tiene una producción legislativa de las más pobres del Senado, con solo 2 iniciativas, con más de 73 visitas a su estado para hacer publicidad, mostrando su rostro, ofreciendo servicios de salud justamente como parte de un proceso electoral, digamos, adelantado de su parte y por ello violatorio de la propia norma. Por cierto, esto ocurrió justamente cuando la senadora de Morena decía que el INE no puede meterse en la vida y las resoluciones de los partidos. Hagan ustedes el favor, la enorme ignorancia, la que tiene que ver justamente con que hay reglas, hay normas que impiden toda esta campaña que ella ha hecho, y en consecuencia lo que ella ha hecho ha sido ilegal. Lo que Morena está estableciendo es justamente que lo que ha hecho es inmoral. Morena habla de ética, y también lo que ha hecho es ilegal, así como estamos escuchando, de tal suerte que ya veremos cuál será el eco que tenga dentro de ese partido, lo que significa prácticamente un breviario con dedicatoria a ella, la senadora, de tal manera que pues ahí podemos decir que en efecto puede haber también quienes dentro del partido oficial esté viendo lo obvio que es, hay un terreno, digamos, inclinado que ha hecho la propia Andrea Chávez en desdoro de la competencia de sus propios compañeros de partido. Pero hay algo más, y hay que machacarlo una y otra vez. Tiene que ver con la transparencia en el uso de los propios recursos, porque violar la ley implica no solo, desde luego, prevaricar las cosas hacia el aire y decirlas y ya, y formar parte de esto que les decía a ustedes, el rebumbio lleno de basura y estiércol que abunda en las propias redes sociales. No. Ella violó la ley, y en esa misma perspectiva la autoridad electoral debe, desde luego, aplicar las sanciones que correspondan, y junto con ello la exigencia también que implica a los usuarios de las redes, a los militantes de Morena, de los demás partidos, porque ella transparente los recursos que ha empleado y en efecto se demuestre si ella forma parte de un entramado de intereses en donde Adán Augusto justamente busca ahí, en Chihuahua, la posibilidad de pues asumir una plaza más. Recordemos cuando estábamos hablando del primer tema que Adán Augusto dejó las cosas muy mal también en Tabasco, y es responsable desde luego de lo que ahí está pasando. En fin, Morena hablando de ética cuando está prodigando a el crimen organizado. Morena hablando de mínimos elementos de participación política cuando sostiene en sus gobiernos a los mandatarios de Tamaulipas, a el propio mandatario de Sonora, en fin, al de Tabasco, pero pues ese es justamente el rebumbio que se genera y el que le conviene al gobierno, en donde pues todo es cierto, o
todo es mentira y entonces se haga lo que se haga no tiene mayor efecto. Por eso nos parece a nosotros que la verdad, que la precisión, que el dato duro es el que vale la pena que se anteponga frente a cualquier cosa, y nosotros, desde luego, lo están viendo ustedes, con información concreta, específica, alejándonos completamente de esa aluvión de estiércol. Estamos informándole a ustedes, porque ustedes son nuestro compromiso. Esto es Etcétera, y yo soy Marco Levario Turcot.